Quedamos dos. Quedamos dos. Igual, no importa. Es como dice todo, el show continúa. No importan los espectadores, cantidad. Hay que actuar igual. Nunca. Entonces, la clase anterior habíamos comenzado a ver un poco del manual A, B, C, D y E. ¿Sí? Habíamos visto lo que es la escucha activa. ¿Quién me puede decir qué hace referencia cuando hablamos de escucha activa y más o menos cuánto tiempo puede durar esta escucha activa? Ahí los puse a prueba. Vivi. No se tiren la pelota. Vivi, no mires el teléfono, por favor. No, paré un ratito. Creo que la escucha activa es una escucha plena, atenta, libre de prejuicios y empatizando con el otro, escuchando lo que el otro necesita, no lo que yo quiero escuchar. Bien, gracias. Que el otro necesita, ¿no? Esperar que el otro me comunique qué es realmente lo que él necesita. Gracias, Vivi. Mati, ¿querés aportar algo más? Me da risa esa cara que hace Mati, por favor, me encanta. Bueno, escuchen. No, nada, dice Mati. Escucha activa. La escucha activa puede tomar entre 10 y 20 minutos, más o menos, aproximadamente. ¿Qué sucede antes de esa escucha activa? Porque antes de esa escucha activa nosotros nos tenemos que presentar. ¿Sí? Eso no se lo olviden nunca de presentarse. ¿Sí? Cuando nosotros estamos en esta primera etapa, podemos decir, de escucha activa, tenemos que tratar de no distraernos, tratar de no estar mirando el tiempo, a ver cuánto hace que la otra persona está hablando y por ahí uno piensa, ay, cuándo se calla. No. La escucha activa es escucha activa. En esa escucha activa nosotros no tenemos que solucionar problemas, tenemos que escuchar, no debemos juzgar tampoco. ¿Sí? Otra cosa que te recomiendan en esta escucha activa es no contar nuestra propia historia. ¿Sí? O la historia personal de otra persona. ¿Bien? Sí podemos ir haciendo preguntas de algo que por ahí nos interesa. ¿Sí? Que las preguntas sean lo más, precisas. ¿Sí? Que quizá a lo mejor la persona nos pueda contestar bien, mal, sí, no, o no sé. ¿Sí? En esta escucha activa también debemos permanecer cerca de la persona. Si podemos sentarnos a su lado, genial. Si podemos mirarla a la cara, genial. ¿Sí? Y con respecto, acá también habíamos hablado de el tocar a la persona, de abrazar a la otra persona. No en todas las ocasiones se puede dar. ¿Sí? Si nosotros sentimos un ok del otro lado, una confianza que si nosotros le ponemos la mano en el hombro o en la mano, sentimos que vamos a recibir que está todo bien, confirmado, perfecto. Si vemos que la persona está incómoda, no. ¿Sí? Otra cosa que recomiendan en la escucha activa es la postura, que en realidad se llama técnica de reflejo. Es que nosotros adoptemos una postura similar a la víctima. ¿Sí? ¿Bien? Hasta ahí vamos. La B, de la ventilación, que acá hablamos mucho de las técnicas de relajación. ¿Sí? No en todos los casos se da
¿sí? Mayormente lo implementamos cuando notamos que la persona está bajo ansiedad, estrés o agitada, en esos casos, ¿sí? Pero siempre que la persona quiera recibir esa ayuda. Antes de eso, nosotros le debemos explicar, ¿sí? Explicarle de qué trata esa técnica de respiración, por ejemplo. Entonces, nosotros, Es, perdón, Mati, sí, es ahí cuando sería como la segunda etapa donde nosotros comenzamos a intervenir. exactamente, La primera etapa es acercarnos hacia X, eh, obviamente ver su entorno, su lugar, con quién está, dónde está, eh, o sea, visualmente sacar nuestras propias conclusiones de cómo está su entorno y ella o él. Y dejar que la otra persona haga sus primeros pasos. Nosotros acercarnos, que note nuestro acercamiento. Creo que es una primera etapa donde la que empieza a dar es la misma persona, empieza a conectarse con nosotros. Donde nosotros tenemos que estar en una situación de eh, eh, neutra. Y en la segunda etapa, la llamo yo de esta manera, es donde nosotros empezamos a intervenir para relajar, porque no nos puede contar algo si no está relajada. Entonces, comenzar a bajar la crisis que tenga o tal vez no tenga ningún tipo de crisis y esté en shock y tal vez no nos dice absolutamente nada y nosotros empezamos a hablar, a que nos mire La mirada a los ojos es fundamental. Mirame, me escuchás, si no querés contestar, haceme una seña, pestañeá, apretame la mano si se deja tocar, y ahí empezamos nosotros a dialogar. Y la respiración es fundamental, creo que yo mandé a Pibi, te mandé unas técnicas de respiración muy, muy, muy buenas, y que después la voy a poner en el grupo para que las vean. sí, mándala, Eh, mándala, por favor, Mati. Son 5 respiraciones fundamentales y que son para descomprimir un estado de tensión. ¿Sí? Bien, gracias, Mati, y antes de seguir, hola Mirta, que saludó ahí en el chat. Meet. Bien, una de las que ustedes tienen, de las técnicas, mejor dicho, que tienen en ese manual, es muy simple, es inspiración en 4 tiempos, ¿sí? Lo mismo que la exhalación, que se hace por nariz o se hace por boca, también en 4 tiempos, y lo que es la retención, que en realidad se hace inspiración en 4 tiempos, se retiene en 4 tiempos, la exhalación por nariz o por boca también en 4 tiempos. Y ahí, ¿qué hacemos? Vaciamos todos nuestros pulmones y se vuelve a repetir la técnica. ¿Sí? Entonces nosotros le debemos explicar cuál de las técnicas vamos a utilizar. ¿Sí? Muchas veces, o la mayoría de las veces, por lo menos esta técnica se aplica unos 10 minutos más o menos. ¿Sí? También tenemos que ver la situación, no en todas las situaciones vamos a poder estar 10 minutos aplicando esta técnica. Pero está bueno enseñársela para el después también. ¿Sí? A muchos de nosotros seguramente cuando nos enojamos, que estamos como exaltados a lo mejor por un enojo o porque algo no nos salió bien, ¿qué hacemos? Inspiramos profundamente, ¿sí? Y eso nos relaja. Y lo hacemos inconscientemente muchas veces, ¿sí? Otra cosa que nos dice el manual es, por ejemplo, cuando estamos haciendo esta técnica juntos,
con ese individuo, esa víctima, es reforzarle de que lo está haciendo bien, ¿sí? Que lo vamos a hacer juntos. Bien, otra que habíamos visto también la clase anterior es la categorización de las necesidades. ¿Sí? Entonces, una vez que nos contó toda su historia, quizás en muchos casos, en otros por ahí, como dijo Mati, hay personas que no quieren hablar y a lo mejor con simplemente estar nosotros ahí charlándole es suficiente, porque no podemos forzar a alguien a que hable si no quiere. ¿Sí? Puede venir a lo mejor cualquiera de ustedes hoy y me dice, che, profe, ¿te pasó algo? Y yo no quiero contarlo. Y está bien, hay que respetarlo. ¿Sí? En esta, que es la categorización de las necesidades, ¿sí? Van a notar en muchos casos que la víctima empieza a pedir o querer hacer muchas cosas. Bien, bien, Mirta. Mirta, bueno, cuenta que una vez su hijo se peleó con su novia, por lo que estoy entendiendo, ¿no? O tuvo un problema con su novia y llegó, obviamente, me imagino, súper consternado y simplemente Mirta, ¿qué hizo? Lo abrazó, ¿sí? Y comenzaron estas técnicas de respiración profunda, ¿sí? Y que su hijo, por lo que estoy entendiendo, como que en ese momento no le contó realmente lo que pasaba, pero al cabo de unas semanas ahí comenzó a hablar y está súper bien. Está súper bien porque muchas veces no quieren hablar. ¿Sí? Pero otras veces van a encontrarse con esto de que empieza a pedir muchas cosas. Bien, por ejemplo, necesito comunicarme con tal persona. Tengo sed. Quiero saber, por ejemplo, a dónde se llevaron a esta persona que estaba conmigo. Mucho, 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 mucho. Bueno, perfecto. Pero ¿qué es lo más importante, lo primero de todo lo que me dijiste que podemos hacer? Entonces, la víctima es quien tiene que categorizar las necesidades. Lo que se puede resolver, por decirlo de alguna manera, inmediatamente, y lo que por ahí puede esperar un poquito. Por ejemplo, la llamada de un familiar. ¿Sí? El tener frío. ¿Sí? El, por ejemplo, no tener frío, pero a lo mejor estar en un lugar que cerca del accidente, quizás donde esa víctima tuvo ese siniestro, ese trauma, y lo primero que quiere hacer es alejarse un poco. Entonces, categorizar las necesidades, identificar esas necesidades y darle jerarquías a esas necesidades. ¿Sí? Y también es importante acá que la propia víctima utilice sus propios recursos, que utilice su red de apoyo personal, la más cercana, familiares y amigos. ¿Bien? Después tenemos la otra red de apoyo, que es la red de apoyo comunitaria. Y ahí ya hablamos bomberos, hablamos policías, hablamos de la parte legal, hablamos de médicos, psicólogos, todo lo que fuera a ser de red de apoyo comunitaria. ¿Sí? Entonces, nosotros escuchamos todo el relato de esta persona. Y una vez que terminamos de escuchar el relato, debemos
junto con ella, identificar las preocupaciones de esa persona. O sea, le podemos preguntar qué es lo que le preocupa ahora, o qué es lo que necesita ahora, o cómo puedo ayudarte ahora. ¿Sí? Y ahí empezar a priorizar las necesidades según lo que la víctima nos va diciendo. ¿Bien? Entonces podemos hacer preguntas. ¿Cuál es el problema más importante que debemos resolver ahora? ¿Sí? O decirle que por ahí si nos plantea muchos problemas, plantearle esto de que sería bueno ordenarlos para ir uno por uno y así estamos recategorizando. ¿Sí? O preguntarle a la víctima en qué quiere que nosotros lo ayudemos. ¿Sí? Porque quizás dice, no, necesito llamar, por ejemplo, a mi hija, pero no me animo a hablarle yo. Y nos pide a nosotros que le comuniquemos a lo mejor lo que pasó. Y nosotros lo podemos hacer, ¿sí? ¿Bien? Bien. La tercera es derivación a las redes de apoyo. Como les dije antes, la más cercana es familia y amigos, ¿sí? Por eso se la llama la primer red de apoyo a la familia y a los amigos. ¿Bien? Primero, antes de esto de derivar a la red de apoyo, tenemos que haber hecho una escucha activa, porque no en todos los casos se puede usar la red de apoyo. ¿Bien? Así que estén atentos a eso. Sí podemos facilitarle muchas veces el contacto ese con su red de apoyo, con su amigo o con su trabajo. Quizá tuvo un siniestro real y no encuentra su teléfono, por ejemplo. ¿Sí? Bien, entonces, preguntarle muchas veces si necesita contactarse con un familiar, un amigo. No le digamos red de apoyo porque ellos no van a saber qué es la red de apoyo. O preguntarle por ahí, tu familia o tu amigo, si es que nos nombró algún amigo, ¿sabe lo que le pasó, lo que le sucedió? ¿Sabe dónde está usted ahora? ¿Sí? Por ejemplo, ¿o le gustaría llamar a un familiar, a un amigo para compartir lo que le está sucediendo, para pasar tiempo juntos, para ser acompañado? ¿Sí? También podemos hacer ese tipo de preguntas. Bien. Cuarto, psicoeducación. ¿Sí? Perdón, Mati, sí ¿Cómo? decía. ¿Cómo? Psicoeducación. No había escuchado. Ah, bien. Esta es la última. Que acá lo que se hace es promover estrategias positivas ante el estrés. O sea, explicarle a esta víctima qué le puede pasar de acá en adelante o qué hacer para enfrentar una crisis. ¿Sí? Acá podemos utilizar folletos, panfletos, por ejemplo, que podemos llegar a llevar nosotros mismos, ¿sí? En esos folletos, panfletos, podemos ir poniendo ciertas características propias de cuando una persona sufre algún tipo de trauma, está en crisis, por ejemplo, o está pasando por algún tipo de estrés. ¿Cuáles son los síntomas y signos normales
que le pueden afectar. Y cuando ya esos síntomas no se vuelven tan normales, que muchas veces necesita de un profesional de la salud. ¿Sí? Entonces podemos hacernos una pequeña tablita, podemos decirlo de esa manera, de reacciones normales frente al estrés. Bien, además otra cosa que yo siempre recomiendo que también lleven, si es que tienen, son los contactos, ¿sí?, de diferentes redes de apoyo. Por ahí, no sé, además de bomberos, policías, por ahí yo les dije de algún tipo de ayuda psicológica comunitaria que pueda llegar a haber en cada ciudad, en cada pueblo, que estén ustedes. Algo importante, que muchas veces lo pasamos desapercibido, tener en cuenta las religiones. ¿Sí? Son muchas las religiones que hay. Quizá la red de apoyo para justo esa víctima es la Iglesia Católica Apostólica Romana o la Iglesia Evangelista, supongamos. ¿Sí? Entonces también tengan en cuenta eso. Bien, con respecto a, me fui en realidad de tema. Con respecto a esa tablita que yo les decía de los efectos normales que uno puede llegar a pasar ante una crisis o ante un estrés. ¿Sí? Por ejemplo, es sentirse angustiado, tener insomnio. Por ejemplo, tener dificultad para pensar claramente. Y muchas veces las víctimas dicen, ya está, me estoy volviendo loco, estoy perdiendo la cabeza, no puedo manejar esto. Y no se dan cuenta que muchas veces es normal que pase. Bien, hay reacciones que son tanto físicas, hay reacciones emocionales, hay reacciones interpersonales, hay reacciones cognitivas que son normales frente a un trauma, frente a un estrés, frente a una crisis. Pero que no todos las sabemos. Es lo que se dice reacciones psicosomáticas por ejemplo, ampollas en las manos, la caída del pelo, obviamente el insomnio, la falta de atención, la irritabilidad ante algo que parece que vos le decís algo y uy, qué agresivo, no es una agresión, es está sufriendo por algo y actúa de acuerdo a su situación, a su emoción, a su sentimiento. No es que te quiere contestar mal, está estresada, está mal y te contesta mal, y pasa en el trabajo, y pasa en la casa, pasa en la vida, pasa en Space. Me temo chivo. Seguro que a alguno de ustedes le ha pasado de pasar de un momento, y no es bipolaridad esto, no, de la tristeza al enojo, a la risa, y a lo mejor el otro te mira como diciendo, este está loco, ¿qué le pasa? Y muchas veces eso es normal ante el estrés. Son reacciones emocionales. ¿Sí? Entonces, cada uno tiene diferentes reacciones emocionales. Es normal, por ejemplo, que después de una pérdida de un ser querido o de algún evento traumático, cual fuera, vamos y venimos, fuera cual fuera, un accidente de tránsito, que tengamos pesadillas o soñemos, ¿sí? Que nos sintamos muchas veces así, desganados, sin ganas, y ponernos a pensar, ¿qué hago yo en esta vida? ¿Sí? O sentirnos culpables. Si yo hubiese hecho esto,
esto no hubiese pasado. Esos son sentimientos de culpa o pensamientos culposos. ¿Sí? Ustedes, si yo no mal recuerdo, en el manual en el manual ABCDE, tienen una lista de estas reacciones comunes frente al estrés. ¿Sí? Bien. Dificultad para concentrarse, dificultad para tomar decisiones, dificultad de memoria, confusión, pesadillas, autoestima decaída, noción, pensamientos culposos, pensamientos o recuerdos instructivos sobre algún trauma, preocupación, disociación, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Y abajo, Mati, si no me equivoco, abajo están todas, o sea, ¿cómo decir? Las emociones, las sensaciones, los signos, los síntomas de que necesita una derivación psiquiátrica, muchas veces de urgencia. Cuando, por ejemplo, la persona comienza a tener ideaciones suicidas, por ejemplo. O cuando esa persona piensa que pierde el juicio con la realidad. Eso ya hablamos de que no es algo normal, por decirlo de alguna manera normal, entre comillas, de ansiedad, de estrés, sino que se está volviendo en algo más urgente que necesita muchas veces de atención psiquiátrica. ¿Sí? Bien. Entonces nosotros también tenemos que estar atentos a esas cosas, a esas pequeñas cosas. Y otra cosa importante de la psicoeducación, que siempre lo digo, es si se puede, ¿sí? Dentro de lo que se pueda, brindarle nuestro número telefónico para que quizás en alguna otra ocasión, ¿sí? Podamos estar en contacto para saber cómo evoluciona, cómo sigue, cómo está. Porque nos ayuda, no termina, listo, terminó el evento, me fui a mi casa, no supe más nada de esta persona, no sé si está bien, no sé si está mal, no sé qué sucedió. Entonces, seguir en contacto para saber también la evolución de esa víctima. ¿Bien? ¿Se entendió? Bien. Sí, sí, tiene que ver mucho también con el interés, es como el interés que tengo yo para hacia la otra persona. Si yo actúo con una persona dándole sus primeros momentos ante un conflicto, un accidente, etcétera, 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 después está en la decisión que uno tome, y la decisión que uno tome tiene que ser, bueno, yo decido continuar llamando y no hacer promesas vanas. Vamos a seguir en comunicación, dale. O sea, hablar con la verdad. Decir que si vas a seguir comunicado, hacelo. No hacer promesas vanas. Las promesas se cumplen a corto o a largo plazo, pero se cumplen. Tal vez esa persona tuvo el accidente, pasó un tiempo, pasó un mes, pasó dos, vos le mandas mensaje, no se comunica, pero en algún momento se va a comunicar. En algún momento va a haber un encuentro. Pero si lo prometés, que te vas a ocupar de él, de ella, aunque sea para preguntar cómo estás, eso es suficiente y mucho. Sí. Porque eso te lleva también a decir, que te diga, vos sabés que estoy bien, pero me gustaría charlar otra vez con vos. Tenés que estar predispuesto a eso también cuando vos te comprometés
a comunicarte con esa persona, que esa persona te vuelva a llamar, te vuelva a querer estar con vos porque sintió que vos sos algo especial. Cuando sentimos que la otra persona nos considera especiales, seámoslo. Y creemos no, creemos non, creemos non que somos especiales, porque es así. Si esa persona te dice que sos especial, más que su hermano, su mamá, su tío, es muy importante. Sentirte especial para la otra persona, para sacarla de un pozo o de una situación emocional triste, es sumamente valerosa en estos casos que estamos haciendo ahora nosotros, que es primeros auxilios, es fundamental. Más si prometemos. Si todo queda ahí, le damos el número, pero no hacemos promesas, está todo bien también. Pero si hacemos las promesas, cumplámoslas, porque por lo general, si esa persona se sintió bien y vos le das tu número y le prometiste y después no le contestás, se va a sentir frustrada, se va a sentir mal, se va a sentir que lo hiciste por un... Entonces, si prometemos, cumplimos. Bien, gracias, Mati. Bueno, pero ahora tenemos la otra parte. Una vez que se terminó los primeros auxilios psicológicos, el evento traumático, supongamos que nosotros estamos dentro del equipo de bomberos voluntarios, ¿sí? O de la policía, Mati, en tu caso. Mayormente se hacen intervenciones después de cada evento traumático o semanalmente, dependiendo obviamente de la cantidad de accidentes, por ejemplo, o lo que fuera que haya en cada una de las ciudades. Por ahí los pueblos hay, no sé, un accidente, por ejemplo, de tránsito una vez a la semana. Hay otros que salen cada 5 segundos. O sea, no terminan de entrar, que ya tienen que salir. Y existe el defusing y debriefing, que como les dije son intervenciones. Esas intervenciones están diseñadas ¿para qué? Para ayudar a las personas a procesar estas experiencias traumáticas, a reducir el riesgo de desarrollar trastornos psicológicos a largo plazo, porque nosotros también estamos expuestos, como es por ejemplo el trastorno del estrés postraumático. ¿Sí? Entonces, por un lado tenemos el defusing psicológico, ¿sí? Que es una intervención que se hace, que es una intervención breve, es una intervención temprana que se lleva a cabo inmediatamente después de ese evento traumático. Por ejemplo, sé que bomberos voluntarios lo hacen, ¿sí? Una vez que llegan todos al cuartel, se reúnen, comienzan a charlar de lo sucedido, cómo lo vivió cada uno. Es muy normal que se hagan este tipo de intervenciones y están diseñadas para reducir el estrés agudo más que nada, y para prevenir esas escaladas de reacciones emocionales. ¿Sí? El defusing tiene objetivos. Los objetivos en realidad es reducir o aliviar el estrés inicial, ¿sí? Proporcionar también lo que es el apoyo inmediato, ¿sí? Muchas veces también se evalúan las necesidades de intervenciones adicionales, ¿sí? Porque para los que intervenimos también puede generarnos un trauma, ¿sí? En lo que es el proceso de defusing psicológico, primeramente se hace una introducción, casi siempre hay un vocero, un facilitador, que se presenta, que explica el propósito de este defusing psicológico, y luego comienza todo esto de la exploración de experiencias. O sea, todos los que participan comparten sus experiencias de ese evento traumático.
¿Bien? ¿Y qué se hace ahí? Se exploran y se validan todas las reacciones emocionales inmediatas. ¿Sí? Y acá también, ¿qué se hace? Se le proporciona esta información de reacciones comunes al trauma. ¿Bien? Y muchas veces también en lo que es el cierre, es como una charla entre los compañeros. Y muchas veces le decía que en el cierre se ofrece también información sobre otros recursos adicionales. ¿Sí? Se aseguran que los que participaron sepan a dónde ir si es que necesitan más ayuda. ¿Sí? Y por otro lado tenemos el otro, que es el debriefing psicológico, que también es una intervención, pero es más estructurada. ¿Sí? Estas intervenciones mayormente llevan días o llevan semanas. Perdón, sí, días o semanas después de ese evento traumático. No es que se hace enseguida, eso quise decir. Se puede hacer después de semanas o después de días, que también pasa mucho, como les decía, cuando, por ejemplo, los bomberos voluntarios están en una ciudad grande que constantemente están entrando y saliendo del cuartel, no tienen por ahí un momento. Se hacen este tipo de intervenciones psicológicas, que es el debriefing, ¿sí? Que también está diseñada para esto, para ayudar a esas personas a procesar esas experiencias y prevenir todo lo que son trastornos psicológicos, ¿sí? Tiene prácticamente los mismos objetivos, facilitar esto del procesamiento emocional del evento, ¿sí? Proporcionar la narrativa de esas experiencias traumáticas que han vivido a lo mejor durante esa semana, ¿sí? Los ayuda a identificar, a abordar reacciones emocionales, reacciones cognitivas. Y en esta intervención, ¿qué se promueve? El uso de las estrategias de afrontamiento. ¿Bien? Bien. Otra cosa que, otro objetivo que tiene es identificar todas esas necesidades de intervenciones terapéuticas adicionales que también pasa con el anterior. ¿Sí? Es exactamente lo mismo, solo que se realiza luego de unas semanas o quizás a lo mejor también meses después de los eventos traumáticos, no se hacen inmediatamente. También tiene un facilitador, un vocero, que explica obviamente cuál es el propósito del debriefing, ¿sí? Hacen una descripción muchas veces de los eventos que hubo, de los hechos estos traumáticos, muchas veces lo hacen en detalle, ¿sí? También se exponen las reacciones emocionales, los pensamientos de cada uno de los participantes que hay, ¿sí? Se abordan los síntomas físicos, los síntomas emocionales, todos los síntomas experimentados desde ese evento, ¿sí? También se le ofrecen información sobre respuestas normales del trauma, ¿sí? Y en el cierre acá, ¿qué se ofrece? El apoyo continuo. ¿Bien? La diferencia entonces clave entre defusing y debriefing, una es el momento de la intervención. Entonces, el defusing se realiza inmediatamente después del evento y el debriefing se lleva a cabo, puede ser unos días o unas semanas después del evento. Otra diferencia es el tiempo de duración de cada una. El defusing, que es el que se realiza inmediatamente después del evento, es mucho más corto, ¿sí? Dura entre
20 minutos, 1 hora. En cambio, el debriefing, que es la intervención que se realiza al cabo de unos días o unas semanas después del evento, puede durar varias horas. ¿Sí? Entonces, esta duración hace otra diferencia. La profundidad con que se abordan los temas. El debriefing es como una intervención, podemos decir, más superficial, que se centra más que nada en el alivio inmediato al estrés. El debriefing es más profundo, es más estructurado. Y acá lo que buscan es el proceso emocional del evento. ¿Bien? Bien. Antes de terminar, porque ustedes saben que la próxima clase es la última clase. La última clase. La evaluación, vamos a decirlo así. O el pequeño examen o exposición o trabajo práctico, como más le guste a cada uno de ustedes. Donde ustedes tienen que elegir un caso, ¿sí? Como les dije la clase pasada, puede ser cualquiera de los casos que les he expuesto en el campus virtual o puede ser un caso propio o un caso inventado, eso lo manejan ustedes, no hay ningún problema, pero quiero que tengan en cuenta, por ejemplo, lo que yo les voy a preguntar. Una de las cosas que les voy a preguntar es que identifiquen, ¿sí?, si es una emergencia, si es una urgencia, si es un desastre o si es una catástrofe. ¿Sí? Una emergencia se refiere a una situación imprevista que requiere una respuesta inmediata para evitar peligros inminentes o mitigar con sus consecuencias. ¿Sí? Tenemos emergencias que pueden ser naturales, ¿sí?, o de naturaleza, mejor dicho, física, como son accidentes, por ejemplo, automovilísticos, como son lesiones, como son incendios, o podemos tener emergencias de naturaleza psicológica, ¿sí? Que hablamos, por ejemplo, de intentos de suicidio, de crisis emocionales. Bien, después tenemos las urgencias, que son muy similares a las emergencias, ¿sí? Pero una urgencia es una situación que requiere de atención inmediata, ¿sí? Que puede ser menos crítica que una emergencia. ¿Bien? Bien, después teníamos desastres, ¿sí? Que los desastres es un evento que causa daño significativo, ¿sí? Puede ser a la propiedad, puede ser daños al medio ambiente, puede ser daños a la salud de una comunidad o de una población en general, ¿sí? Acá hablamos de, por ejemplo, desastres naturales, terremotos, inundaciones, incendios forestales o accidentes industriales, se los llama así, donde hablamos de terrorismo, hablamos de guerras, ¿sí? Y por otro lado tenemos catástrofe, ¿sí? Que también es similar al desastre, pero la catástrofe es un evento devastador que causa daño masivo y causa daño generalizado. Hola Mirta, ahí te vemos Mirta. Bien, entonces les voy a preguntar esto, que identifiquen si es una emergencia, una urgencia, un desastre o una catástrofe. Bien. Otra cosa que les puedo llegar a preguntar es si la víctima está pasando por algún tipo de duelo. Depende del caso que van a exponer, obviamente. Sí, pero para que lo tengan en cuenta, tenemos duelo normal, duelo bloqueado, duelo complicado, duelo patológico, ¿sí? Otra cosa que es importante es el tipo de trauma que sufrió esa víctima. ¿Se acuerdan? Trauma tipo único, un evento repentino, un evento extraño, que no acompaña de un dolor masivo, ¿sí?
que no trae bajo autoestima. El trauma tipo 2, ¿sí? Ocurre como respuesta a un estresor crónico. Puede haber miedo, puede haber ausencia de sentimientos. No te hagas drama, Mirta, queda grabado, ¿sí? Después te voy a pedir sí que lo veas, porque ahora al final estamos hablando más o menos de lo que les voy a preguntar en la última clase, ¿sí? Después tenemos trauma mixto, que es un evento único, es muy parecido al tipo de trauma tipo 1, ¿sí? Pero acá deja secuelas. Bien, hablamos de pérdida del hogar, hablamos de desfiguraciones, hablamos de muerte, hablamos de violaciones, hablamos de embarazo producto de esas violaciones, ¿sí? Luego tenemos trauma complejo, que es una exposición prolongada, repetida, ¿sí? Por ejemplo, violencia doméstica puede ser, violencia familiar, violaciones, bueno, entre otros. El otro tipo de trauma era el trauma relacional, ¿sí? Que se da más que nada por el fallo en el ambiente que nos criamos, ¿sí? Por ejemplo, también acá, dentro del trauma relacional, entraría la violencia familiar, ¿sí? Violencia doméstica. ¿Bien? Y el otro trauma es el trauma secundario, ¿sí? Cuando una persona experimenta, ¿sí? Paralelamente lo que le pasa a la otra persona con las mismas respuestas emocionales o las mismas respuestas emocionales reales o esperadas de aquella otra persona que realmente es la víctima. ¿Sí? Otra pregunta que les voy a hacer son los eventos desencadenantes. Hay un montón de tipos de eventos desencadenantes. Accidentes, no sé, relación de pareja violenta, agresiones sexuales, ¿sí? Entre otras. Maltrato infantil, pues otro evento desencadenante, perdón, ¿sí? Otra cosa que también pregunto es que ustedes puedan clasificar los tipos de víctimas que se encuentran en ese caso que ustedes eligieron. Víctima primaria, víctima secundaria, víctima terciaria, víctima de cuarto nivel, de quinto nivel, y no se olviden las víctimas de sexto nivel, que eran aquellas que podrían haber sido víctimas, pero por X motivo no lo fueron. ¿Sí? Y lo otro es que ustedes puedan explicar cómo ustedes intervendrían en los primeros auxilios psicológicos siguiendo el manual A, B, C, D y E. ¿Quedó dudas? ¿Quedaron preguntas? Una. No. En la parte que dice cerebro, era al principio. Ahí, esa parte no entendí. Esa parte de la neocorteza De la cerebral. parietal. Pavo Argento. La pago. No. Sí, Matías, por favor. Bueno, escucha. Próximo jueves 30 tenemos este examen final. Como yo les dije, tienen que estar todos presentes. Entonces, como es un horario por ahí que no pueden estar todos, lo vamos a realizar ese jueves 30, pero a la tardecita noche. ¿Sí? Nos vamos a encontrar a partir de las 19 horas. Yo le voy a mandar el enlace. Ya voy a reservar acá en el instituto que me guarden el lugar,
¿sí? Que no me lo ocupe ningún otro profe, el jueves 30 a partir de las 19, por lo menos 2 horas, para que nosotros podamos charlar y ustedes ahí puedan exponer su caso y así culminaríamos con la especialización de primeros auxilios psicológicos. Pero antes que nos retiremos, quiero dejar algo claro. De parte de la institución, para que todos puedan rendir, o para que cada uno de ustedes pueda rendir, debe tener cuota al día y certificación paga, si no, no va a poder rendir el pequeño examen final. Para que quede claro, porque no sé si sus representantes se lo dijeron o no, y yo como soy la vocera, me toca decirlo. ¿Sí? Entonces, para rendir el próximo jueves el examen final, deben tener certificación paga y cuota al día. Y a mí no me quedan más palabras para decirles. No sé ustedes si quieren decir algo, si no nos vemos, si Dios quiere, el jueves 30, lo voy a colocar igual en el grupo para que no se confundan horario. El jueves 30, a partir de las 19 horas, nos vamos a encontrar. Seguramente vamos a estar un par de horitas, si es que se unen todos los compañeros, porque la forma de rendir el examen final es exponiendo cada uno de sus casos y que tanto yo como los compañeros podamos aportar y entre todos ir armando el caso que cada uno eligió. ¿Sí? No se hace por escrito, no se hace a través del campus virtual, se hace face to face. ¿Bien? Listo. Entonces nos vamos a ver el próximo jueves, lo vuelvo a repetir, a las 19 horas. Esta fue nuestra última clase. Que tengan una hermosa semana, un hermoso fin de semana y como siempre les digo, les agradezco por haberse conectado. Ojalá haya sido de mucha ayuda. Y una cosa, no se olviden de bajar todo el material que hay en el campus virtual, porque después lo van a perder, ¿sí? Porque el campus virtual después de un tiempito se cierra y después por ahí no pueden llegar a tener todo el material de estudio. Me encantaría que cada uno de ustedes lo pueda tener, lo pueda guardar, lo imprimen, lo guardan en el drive de la compu, en el pendrive, a donde quieran. Pero no se olviden de descargarlo. Les mando un beso y que tengan una hermosa semana.